les Ami, yo soy Glada en París y en el video del día de hoy les quiero compartir cómo fue mi experiencia organizando una boda franco-mexicana. Así que si les interesa ver esto, no se pierdan este video. Hola amigos, el día de hoy pues vamos a platicar un poco de cómo fueron mis bodas. Y sí, les digo bodas porque yo tuve la fortuna, yo creo que muchas novias hubieran querido tener, de tener dos bodas. Sí, al doble nos casamos. Bueno, no precisamente al doble porque tuvimos nada más la boda civil y la boda religiosa, pero lo bueno fue que pudimos organizar una boda en Francia y una boda en México. Y les voy a contar cómo es que fue esto. Una relación bicultural es un poco complicado en cuanto a las costumbres y tradiciones que cada uno tiene, y bueno, culturalmente cada uno trae sus rollos y pues obviamente que todos nos imaginamos tener la boda de tus sueños de acuerdo a las cosas pues que ya has vivido y a las tradiciones que ya traes arraigadas de tu cultura. Mi esposito francés y yo nos comprometimos en agosto del 2015, después de que anunciamos el compromiso a los papás. Él y yo ya habíamos hablado un poco en cuanto a qué íbamos a hacer, porque ya saben que después de que te comprometes pues hay que ver dónde te vas a casar, qué es lo que te imaginarías en cuanto al lugar y bueno, un poco la organización en su totalidad y sobre todo en dónde lo íbamos a hacer, si en Francia o en México. Yo vivía ya en Francia desde el 2014, entonces a mí se me hizo un poco justo organizar pues la boda más grande o la celebración en sí pues en México, porque de todas maneras pues yo iba a seguir viviendo aquí, yo comparto todos o la mayor cantidad del tiempo familiar con la familia de él y no con la mía, entonces se me hacía justo más integrar a mi familia y estar como del lado de ellos al tener nuestra boda. Pero obviamente tampoco quería dejar de lado ni que se sintiera un poco injusto para la familia francesa de que hiciéramos todo allá. Entonces mi propuesta fue organizar la boda civil en Francia y la boda por la iglesia en México. Mi francesito lo aceptó, entonces nosotros lo que queríamos hacer era una boda civil muy pequeñita, nada más para la familia que se quedaba aquí, que evidentemente tal vez no hubiera podido tener la oportunidad de ir a México. La boda mini que esperábamos se convirtió en otra boda con el número de invitados. Si comparamos como un número de invitados racional cuando es nada más el civil en México y haces una comida después, no sé, tienes unos 30 invitados máximo. Pero aquí en Francia nuestra boda civil fue de 100 personas aproximadamente, entonces no fue tan pequeña. Y bueno, en México tuvimos otra boda, la religiosa, y pues fue muy pequeña comparada con las bodas normales mexicanas. Ahí tuvimos aproximadamente unos 120 invitados. Y bueno, el punto de este video es decirles cómo es que pudimos integrar las dos culturas en una misma boda, bueno, en dos bodas. Para la boda civil, los únicos que pudieron venir fueron mis papás, mis hermanos y uno de mis primos, también algunas amigas que viven en el extranjero y pues amigos que yo conocí en Francia pero que son extranjeros también pudieron venir. Y en México igualmente, varios de los extranjeros que estuvieron aquí fueron a mi boda en México. Yo antes de vivir en Francia viví en Canadá, entonces también varios de mis amigos de Canadá pudieron ir a la boda. Y creo que esto ayudó en cierta manera porque ya no era solamente la boda bicultural Francia-México, pero también fue multicultural y esto ayudó a que los lazos fueran más fáciles de crearse y ya no fuera nada más francés-español y un poco complicado en cuanto a la comunicación porque mi familia no habla francés, la familia de aquí no habla español, sino que también pudimos encontrar el inglés como una manera de hacerlo. Una vez que ya teníamos el lugar y las fechas aproximadas, pues comenzamos a organizar ya con mayor forma todo el evento. Y lo primero pues fueron las invitaciones, hicimos un sitio web que reflejaban un poco pues este sentido franco-mexicano sin tener que ser muy fuerte ni uno ni el otro, ni tampoco caer en un cliché de patriotismo. Entonces la invitación de aquí pues fue muy sencilla, pero con un toque especial mexicano. Y digo eso porque las invitaciones normalmente en Francia son blancas. Supongo que es porque reflejan un poco el matrimonio, pero son blancas, planas y sin absolutamente nada. Yo no quiero ser como denigrante, pero son un poco a veces tan planas que lo vuelven aburrido. Y es que yo creo que las invitaciones pues también reflejan un poco cómo será la temática y qué esperar ese día
al evento en el que vas. Y yo elegí, no sé si lo puedan ver bien, yo elegí como este color que pues reflejaba un poco el lugar que habíamos elegido para la boda. Habla también como los colores, era verano, ayudaba un poco a eso, y el resto, bueno, es sencilla, tenía la información pues básica, lo que queríamos. Y también habíamos insertado otro cartón invitación, que se conoce así, para la boda de México. La boda mexicana pues tenía una invitación normal, no sé si normal, ¿no? Pero era mi toque, lo que yo quería. El sobre era así blanco, con nuestras iniciales ahí. Y fue esta, así. Aquí tenía como el cartón con toda la invitación. Este fue el color coral que utilizamos para la boda. Aquí está el boleto, donde te dice como el número de invitados. Y en papel albanene, el mapita para llegar al lugar. Esto reflejaba más bien la temática de la boda, que es un poco vintage, un poco más como arraigado como entre el papel picado, pero también un poco el encaje, que el encaje es también como un poco francés. Entonces era una combinación de ambas cosas y bueno, también fue un éxito. No es porque haya sido mi boda, pero pues a mí me gustó. Específicamente la boda civil, bueno, fue muy sencilla. Fue el registro civil, inmediatamente después nos dirigimos a donde iba a ser la recepción. Y esta era una casa, pero tenía un jardín súper bonito. Si puedo, aquí les voy a poner una foto para que se den una idea. Pleno verano, el jardín era el pasto verde hermoso porque lo cuidaban como... Todo fue un protocolo francés. Lo que metimos, además del color de la invitación, esos mismos colores fueron los que nos ayudaron a poner un poco la decoración y las flores. Entonces seguimos como en la misma línea. Mis zapatos fueron, yo tuve un vestido civil, pero vestido de novia bien, blanco. Y lo que puse fue, en vez de zapatos blancos como se acostumbra aquí, fue ponerme zapatos amarillos que iban con la temática de la boda, pero que además pues le daban un poco de color y luz a mi atuendo. Todo el mundo los identificó y dijeron así, eso es como una idea mexicana seguro, ¿no? Yo sé que varias novias lo hacen en otros países, pero la idea aquí en Francia fue esa. Lo que pues estuvo bien porque pues era el punto de poner también como una originalidad y diferencia entre yo no soy francesa y este es como mi estilo. También lo que hicimos fue incluir las dos culturas en los regalitos que dimos a los invitados. Mi suegra cocina súper rico, pero hace unas mermeladas deliciosas. Y las mermeladas es algo muy típico de Francia. Entonces ella en diferentes meses antes de la boda pues empezó a hacer mermeladas de diferentes sabores. Sí, fue genial eso, la verdad. Y bueno, compramos como los pots para ponerlo y yo las decoré, mandé a hacer etiquetas y todo un rollo ahí también de organización. Y también pusimos cosas mexicanas. Mi mamá trajo unas canastitas mexicanas súper lindas. Yo había hecho estos cartoncitos cuando hice las invitaciones. Esto es muy típico mexicano y lo que hicimos fue llenarlas de dulces típicos mexicanos también. También fue un hit con todos los invitados porque pues se iban con dos cosas que se podían comer. No es un regalo que vas a tirar a la basura después. Contratamos un grupo de ellas para darle un poco también de ambiente a la tarde. Y no tocaron música tradicional francesa o jazz francés, sino que fue una combinación de un poco jazz clásico, jazz contemporáneo, es decir, canciones que conocemos nosotros, pero interpretadas en jazz. Y entonces también todo el mundo conocía este tipo de música. Fue genial porque nadie se sentía perdido. Mis papás trajeron tequila, entonces está de sobra decirles que pues de repente todo el mundo estaba como alrededor de todos los mexicanos gracias al tequila. También hice una cabina de fotos muy austera, pero muy creativa porque la hice yo con mis propias manitas. No era una cabina como tal, pero pues tenía un fondo y tenía como todos los sticks para que te pudieras hacer la sonrisita, la corbatita, los lentes y así. Y lo que tuve de fondo fue un tipo papel picado mexicano que encontré en una tienda de fiestas aquí en Francia, pero era en cartón, entonces era resistente. Se puso como fondo y entonces todas las personas que se iban a tomar las fotos pues tenían ahí el sello mexicano atrás de ellos. La boda de México, nuestra boda fue en una hacienda de la época de Cortés.
Entonces, este toque europeo pues también era muy cercano a la familia francesa. Teníamos dentro de la hacienda 20 habitaciones y ahí pues hospedamos a los familiares y amigos más cercanos, casi todos eran extranjeros, mi familia, mis hermanos y una de mis tías. Y lo que hicimos también para que antes de la boda todo el mundo estuviera integrado y nadie se sintiera incómodo fue hacer una cena el día anterior a la boda. Una cena mexicana y nos quedamos ahí unas 4 o 5 horas, tampoco nos desvelamos para no estar tan cansados al día siguiente. Y bueno, ayudó muchísimo a que todo el mundo se conociera, hiciera su introducción unos a otros y se hicieran amigos y todos felices y contentos. En México hay muchísimas tradiciones en la iglesia que no existen en Francia, desde los padrinos hasta poner las arras, poner el lazo a los novios, y todo esto era completamente nuevo para pues, mi familia francesa. Y la manera en que yo los incluí fue, obviamente, con anticipación explicarles por qué hacíamos esas tradiciones, pero además incluirlos. Entonces varios de nuestros padrinos fueron mi cuñado, mis suegros, y de esta manera pues no excluía a ellos nada más por el hecho de no entender o ser nuevos en esta tradición, pero también los poníamos como punto central de la ceremonia y además pues los incluíamos en estas tradiciones para que también se sintieran parte de. Puse misales, es decir, son el libro de la misa en donde se escriben las lecturas y un poco más o menos cómo va a ir la organización de la ceremonia en español y en francés, así ellos pudieron seguir también la ceremonia. Yo no quería hacer una ceremonia en español y en francés, aunque se puede y se hace, pero en primera porque si lo hacía en los dos idiomas todo iba a ser muy larga y no creo que fuera lo más justo para todos los invitados porque pues a veces se pueden aburrir. Y la segunda era porque sí podía hacer una parte en español y luego otra parte en francés, pero eso iba a crear confusión e iba a perder a todos los invitados cuando la ceremonia estuviera dando lugar. Entonces no, español y nada más traducciones. Eso fue con lo que correspondía a la ceremonia. Ya en el resto de las cosas lo que pedimos fue el grupo musical que también tocara canciones que fueran conocidas por los extranjeros y que los invitara también eso pues a bailar y a echar la rumba ahí con los demás mexicanos. El menú fue completamente mexicano, pero teníamos el menú en la mesa en español y en francés para que supieran que estaban comiendo. Regalamos lo que se conoce como draguet, que son más que almendras confitadas y esa es una tradición francesa. Entonces mi suegra compró estas almendritas y las regalamos a todos los invitados que estaban presentes en la ceremonia en México. También en la parte del resto de la decoración y alimentos hicimos un bar de dulces y un bar de quesos y carnes frías. El bar de dulces era 100% dulce mexicano, pero toda la decoración de la mesa estaba hecha con elementos que te recordaban Francia. Entonces, todos estos elementos combinaban bien el mexicano con la francesa, la mexicana con el parisino. Y la parte de la mesa de quesos, pues Francia no puede hacer falta quesos. Entonces en este elemento pues también incluíamos esta parte. Pues al final incluimos lo que se conoce como el libro de oro. El libro de oro es muy popular en Francia y no es más que un libro, una libreta que ponen especial para que los invitados pues firmen y les pongan un lindo pensamiento a los novios. Hay otros que hacen como por ejemplo sacar fotografías y entonces ahí pegas la foto y le dejas un pensamiento a los novios. Lo que nosotros hicimos fue, yo quería que fuera algo original y entonces yo había visto fotografías de skylines, que no es más que como una vista lineal de una ciudad, y me encantaba la idea, pero yo decía, pero ¿cómo hacerlo, no? Entonces yo platicando con una diseñadora que me ayudó a hacer varios elementos de la boda, yo le dije, es que yo quiero hacer este skyline, no encuentro fotografías, pero quiero uno que tenga monumentos específicos de una ciudad y la otra. Entonces fue un skyline con colores variados en pasteles, un poco ad hoc a lo que estábamos haciendo en la boda, y tiene desde el Monumento a la Revolución en México, el Palacio de Bellas Artes en México, tiene la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia y todos estos elementos, pero en un solo cuadro. Entonces este cuadro va a estar en nuestra casa pegado, porque además
tiene todas las huellas digitales y firmas de los invitados de este día. Esto fue como yo pude incluir cada detalle de mi cultura y de la cultura del francesito en los eventos que tuvimos. Espero que les haya gustado el video. Yo nada más quería compartirles cómo fue esta experiencia, que de verdad fue muy gratificante y me vuelve muy feliz, y si se pudiera, además de que el estrés que viví durante esa época, lo volvería a hacer. Fue muy rico para todos y creo que todos se fueron no solo con un buen recuerdo de la boda, pero también con un buen aprendizaje de haber compartido algo diferente. Y bueno, a ustedes, si les gustó este video, regálenme una manita arriba, suscríbanse aquí abajo al canal, sigan viendo mis videos, compártalos y nos vemos en la próxima. ¡Besos!